asistir a esta segunda sesión ordinaria y ya tercera también, lo que es el semestre del Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias. El día de hoy, atendiendo una pequeña ya costumbre que tenemos en multiculturales, hubo una excepción este semestre. Normalmente los maestros son los que inauguran las mesas temáticas del CEPIN, pero bueno, la repetimos como invitada también a la maestra Pati Zamora. Ya ahora sí, en esta ocasión vamos a tener aquí al maestro Roberto Escobar, dado que, como se los comenté, la temática es sobre artes e industrias en este ámbito. Y bueno, hoy en día nos va a presentar el maestro Escobar un trabajo muy interesante, pero antes de que cederle la palabra, quiero leerles un poco su trayectoria profesional. El maestro Roberto Escobar Amezcua es licenciado en Artes Visuales por la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y maestro en Artes Visuales con orientación en pintura por la Escuela Nacional de Artes Plásticas en el plantel de la antigua Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en más de 20 exposiciones colectivas. Entre ellas destacan la magna exposición de los maestros de plástica uruapense en el Salón Casino del Hotel Pie de la Sierra en Uruapan, Michoacán, realizada en julio del 2014. La exposición Encuentros con alumnos de la Maestría en Artes Visuales de la generación 2008-2010, realizada en la antigua Academia de San Carlos en la Ciudad de México en el mes de mayo del 2010. Y una muestra plástica en la Galería Yadid en la ciudad de Nueva York en julio del 2005. Ha presentado 3 exposiciones individuales, entre las que destacan exploraciones y juegos pictóricos en la Casa Museo Feliciano Oveja, aquí en Jiquilpan, Michoacán. Esto fue en 2014. Y como parte de su titulación, realizó la exposición pictórica Intuiciones y Ritmos Cromáticos en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en marzo de 2004. Una muestra más la hizo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morena, en abril del mismo año de 2004. Participó en el proyecto de la Cañada de los 11 Pueblos, talleres de arte y creatividad, representaciones sociales de los mismos purépechas sobre su comunidad, del cual se publicó un libro. Fue un trabajo colectivo con 3 trayectorias de los CEMICH: Innovación Educativa, Estudios Multiculturales y Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía. Colaboró con el Colegio de Michoacán en la implementación de talleres artísticos titulados Para vivir sanamente la separación familiar. Esto se realizó en la Escuela Secundaria Técnica 98 de Jiquinhuitlero, municipio de Cuándaro, Michoacán. Bueno, como pueden ver, el maestro Roberto Escobar tiene una trayectoria destacada y aún faltaría más. Y el día de hoy viene a presentarnos su trabajo de proceso creativo de pintores contemporáneos en México. Le damos la bienvenida al maestro Roberto Escobar y le cedo la palabra. Gracias. Estoy muy contento de poder compartirles esta experiencia de investigación que tuve durante la maestría en la antigua Academia de San Carlos, que bueno, es un plantel que pertenece a la UNAM. Bueno, le comentaba a mi compañero Luis que bueno, más que una conferencia en sentido estricto, pues más bien este contacto que voy a tener con ustedes, pues más bien es una charla, ¿no? Una charla de carácter académico por el tipo de trabajo que desarrollé, pero vaya, no tiene tanto esta parte, digamos, tan formal, ¿no? Tan solemne, ¿no? Y en ese sentido es que hago el comentario. Bueno, miren, este trabajo pues corresponde a mi tesis de maestría y pues si se fijan, el título de la presentación que está proyectada pues no corresponde a la que bueno, se publicó, y esto es porque bueno, de alguna manera tiene una intención didáctica, porque para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene la delimitación de un tema de investigación. Es decir, en la publicación del CEPIN de esta charla se comentaba que bueno, es el proceso creativo de pintores mexicanos contemporáneos en México, pero de manera concreta y de manera específica el título de este trabajo
trabajo que hice de maestría, pues es más bien se refiere a pintores abstractos contemporáneos en México, ¿no? Entonces, pues eso ya, digamos, va acotando, va delimitando de manera más precisa, pues, el objeto de estudio, ¿no? Y bueno, concretamente, que bueno, es algo que tampoco aparece ahí en el título de la publicación de esta charla, es que bueno, hice el trabajo y entrevisté a 3 pintores abstractos, ¿no? Que bueno, al final de la presentación pues les voy a mostrar parte de esas entrevistas que hice. Y bueno, esta investigación se terminó en febrero de 2010, o sea, ya prácticamente un poquito más de 8 años. Y bueno, tuve una directora de tesis, María del Carmen López Rodríguez, quien pues dirigió mi trabajo, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, pues empezaré por comentarles que bueno, hay un planteamiento del problema, ¿no?, para el trabajo, y es que bueno, se parte de la premisa de que en la práctica los pintores no tienen un proceso creativo homogéneo, es decir, hay particularidades, hay singularidades en la forma de trabajo de cada artista. Entonces, bueno, quizás es algo a lo mejor que pueda parecer de sentido común, pero no es así, porque se tienen que tomar en cuenta las maneras estrictamente particulares de trabajo de cada artista, y es precisamente sobre lo que les voy a platicar en este momento. También hay otro elemento y... me voy a quitar el... Miren, bueno, como ven ahí en la imagen proyectada, esta heterogeneidad de la que les comento, pues presenta esta singularidad, repito, de la forma en cómo, de manera muy singular, y de hecho por eso una obra de arte se caracteriza o se le denomina como tal cuando hay una forma muy particular y única en relación a otras formas de expresión artística. Eso ya sea en el ámbito de la pintura, de la escultura o incluso de otros ámbitos y de otras manifestaciones, como por ejemplo en el ámbito de las artes escénicas, musicales, etc. Y bueno, hay una diferencia, y es ahorita donde vamos a empezar ya a profundizar y a irnos a abordar el tema ya de manera más específica, y es que en el arte se habla, y bueno, concretamente en pintura se habla de pintores abstractos y se habla también de pintores figurativos. Y bueno, pues ustedes dirán, bueno, pues exactamente, pues ¿qué es lo que hacen los pintores abstractos y los pintores figurativos? Siguiente, por favor. Bueno, habrá que tener paciencia, se está tardando un poquito. Miren, en la pintura abstracta lo que vemos, como en esta imagen de esta pintura, es que no hay una figura en específico. Es decir, ustedes en este momento no están percibiendo ninguna figura en concreto, es decir, no ven un paisaje, un sombrero, un retrato, una cara, no existe como tal. Entonces, solamente lo que alcanzan a percibir en este momento son texturas, son trazos, pero no ninguna figura en concreto. Entonces, por eso es que es una pintura abstracta.
y en donde finalmente, fíjense, yo hago la analogía, cuando hablamos de la pintura abstracta, es como por ejemplo cuando nos referimos a la música clásica, en donde no hay una canción con una letra específica, con un tema específico, sino que finalmente disfrutamos de lo que comúnmente se le conoce como música clásica y disfrutamos de las melodías, de las notas en sí, pero no tanto de una letra o una canción en específico o un tema en específico. Pues algo similar ocurre con la pintura abstracta, porque solamente nos estamos refiriendo a ver la forma en sí, de los colores, de la textura, de la armonía, de cómo está organizada la imagen. Siguiente, por favor. Y bueno, miren, y lo que hacen los pintores figurativos, pues es otro mensaje que, contrario a la pintura abstracta, pues ya es un lenguaje mucho más específico y en donde efectivamente, y de ahí su nombre, pues sí encuentran figuras plenamente identificables, ¿no? En este caso, pues la vista de una ciudad, ¿no? Que puede ser una ciudad estadounidense, Manhattan, Chicago, estadounidense, ¿no? Y bueno, tiene incluso adicionalmente una particularidad adicional. ¿Cuál es? Porque pues esta imagen, aparte de que bueno, es una pintura figurativa muy realista, donde hay un referente identificable de la realidad muy evidente, se le ubica dentro de una corriente que se le llama hiperrealismo. Pues, ¿por qué hiperrealismo? Se preguntarán ustedes. Porque incluso hay una confusión. Si ustedes no tuvieran, por ejemplo, los datos que aparecen en la parte inferior, ustedes dudarían, y me imagino que ahorita, si es una pintura o es una fotografía. Pero resulta que lo que nos da cuenta de que es una pintura, pues son los datos, ¿no? Es una pintura al óleo. Entonces, de hecho, fíjense, los pintores, la forma de trabajo es que proyectaban una fotografía precisamente como punto de partida, como punto de apoyo, la proyectaban y a partir de ahí hacían como una calca, ¿no? En la forma de concretar esta imagen. Entonces, pues, esta es una pintura figurativa, ¿no? Porque les digo, concretamente, pues ustedes identifican, ubican una figura en la imagen. Incluso, fíjense, hay otro elemento también en donde, pues, aquí ya se está haciendo incluso cierta representación en un espacio plano, porque finalmente no está en 3 dimensiones, se hace una representación de óptica, digamos, de algo que parece tener una percepción, pues más bien, pues de 3 dimensiones, pero en realidad pues solamente es un lienzo, ¿no? Es una superficie plana. La siguiente, por favor. Bien, miren, la forma de trabajo que procedí para esta investigación, pues fue un trabajo de carácter documental, en donde, bueno, revisé diferentes textos de carácter histórico, estético, tanto también psicológico, y bueno, pues eso fue en un primer momento, pero al final hice 3 entrevistas a 3 artistas en concreto, y que más adelante les voy a platicar de quiénes se tratan. Bueno, fíjense, algo que me movió a hacer este trabajo no mueva tanto porque igual a lo mejor no todo en todo momento no se me está escuchando, pero bueno. Sí, y además no estoy acostumbrado tanto a micrófono. Generalmente pues hablo sin este aparato. Bueno, miren, les comento, algo que motivó mi trabajo de investigación es que tenía muchas dudas respecto a mi trabajo de comprender qué pasaba cuando estaba frente a un lienzo, ¿no? ¿Cuáles eran todas esas partes? Sí, ¿verdad? Se sigue conforme. Bueno, creo que mejor va a ser así.
Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, les digo, tenía el cuestionamiento acerca de qué es lo que pasaba cuando yo me pues sentaba o incluso parado frente a un lienzo y qué eran todos los elementos que estaban involucrados o los factores que estaban involucrados en el momento mismo de estar pintando un cuadro, una pintura. Y pues esto me llevó, pero además de manera concreta, pues qué piensan también o qué sienten o cómo proceden los pintores que también hacen pintura abstracta como yo, ¿no? Como un servidor. Y eso entonces me llevó pues a hacer esta investigación y pues de manera concreta a entrevistar al final de la investigación pues a 3 artistas, ¿no? Que están en el ámbito de la pintura abstracta. Y bueno, fíjense, hay varios elementos en común, y es que a la mayor parte, y de hecho prácticamente podemos decir que prácticamente a todos los pintores abstractos, algo que tienen de interés primordial es la parte de la factura. Y ahorita, bueno, con las imágenes que les voy a mostrar se van a dar cuenta cuál es la importancia cuando se habla de la factura, es decir, esa parte técnica de realización de la obra. Y eso ahorita, en donde más adelante, pues con las imágenes que les voy a presentar, se van a dar cuenta de manera precisa, pues de qué se trata, ¿no? Bueno, adelante, Jessica. Miren, hay varias teorías en donde teóricos que están dentro del terreno de la estética, es decir, de la filosofía del arte y de la psicología del arte, que dividen el proceso creativo generalmente en 3 etapas. En la primera etapa, que es la etapa preliminar, el artista generalmente tiene una idea vaga, muy vaga de lo que va a hacer, e incluso pues todavía no tiene de manera concreta en su cabeza pues exactamente cuál es el tema en concreto o incluso los temas que puede abordar en la siguiente serie de trabajo que va a mostrar frente a un público, ¿no? Entonces, les digo, en un primer momento todo es vago, las ideas son vagas, incluso pues hay eso que coloquialmente también se le dice primero como esa lluvia de ideas, ¿no? Pero muy vagas, y bueno, esa es la primera etapa, ¿no? Llega una segunda etapa y ya es esta parte en donde en un segundo momento pues ya el artista, algunos pintores se empiezan a tener cierta claridad y empiezan a tener, pero bueno, esa claridad hasta preguntarse pues cuál es el problema que finalmente van a resolver cuando están haciendo una obra artística, ¿no? En este caso, por ejemplo, su servidor en una ocasión pues empezó a trabajar una serie, ¿no?, de obras pictóricas que tenían que dar con una interpretación cromática, es decir, a través de la pintura, de los sonidos que percibe uno de la música, ¿no? Pero además era completamente de un género musical en concreto, y es el jazz, ¿no? Entonces fue un ejercicio porque finalmente, bueno, no se llegó a concretar en una exposición. Hice solamente una obra, y entonces ahí la problemática que me estaba planteando en ese momento, pues cómo iba a ser la correlación entre los colores, por ejemplo, entre un sonido, es decir, un sonido agudo, por ejemplo, o grave, pues cómo iba a ser la correlación de significados entre cómo iba a representar pues esos sonidos, ¿no? Entonces pues fue empezar a problematizar cuál era la solución en ese proceso de estarme preguntando pues cómo iba a ser esa solución, ¿no?, creativa. Y bueno, pues fue cuando precisamente pues ya me puse de manera puntual a pintar, ¿no? Y entonces, bueno, ya en empezar a pintar,
pues se iban dando soluciones que, bueno, incluso previamente, fíjense, no había considerado. Y hay algo que ocurre, por ejemplo, en el proceso creativo. No se puede generalizar porque no todos los artistas proceden de la misma manera, pero en algunos casos, incluso fíjense, de aquellos artistas figurativos, se puede hacer, porque incluso su servidor también ha hecho obra figurativa. De hecho, empecé haciendo pintura figurativa. A veces se tiene un boceto muy elaborado, pero aunque esté muy elaborado, siempre hay cosas que no tenías consideradas o contempladas y se van proyectando, pero en el momento mismo en que estás pintando una obra, una pintura. Creo que está fallando más bien, es como el cable, ¿no? Pero bueno, finalmente sí me están escuchando. Sí, ya te escucho. Bueno, fíjense, en esta parte ya de estar pintando la obra, les digo, pues a veces salen resultados, cuestiones que uno no había plenamente previsto y en el momento mismo pues van saliendo a flote. Es decir, aunque haya una planeación muy rigurosa o con mucho detalle de la obra que se va a realizar, siempre hay cosas que salen de improviso, porque, vaya, no es tanto como siempre hay una cuestión del azar, ¿no? En donde, bueno, ese azar va a estar relativamente controlado por toda la programación que tuviste previamente. Y ahorita les digo, más adelante que les muestre unas imágenes, se van a dar cuenta específicamente a qué me refiero. Pero fíjense, la cuestión, mucha gente se imagina que, bueno, el proceso creativo termina cuando ya pues consideras que has terminado una pintura o una escultura o la obra que estés realizando, pero no es así. ¿En qué sentido y a qué me refiero? Pues cuando terminas una obra hay muchas cosas de las que a veces no eres tan consciente. Entonces, ya cuando marcas una distancia con la obra ya terminada, empiezas a verla. Y como ya mantuviste una distancia, incluso te tomaste, incluso puede ser unos días, hasta semanas, una distancia incluso hasta emocional con la obra, y entonces la ves con otros ojos. Y empiezas a ser más consciente de cosas que en el momento mismo de la creación no te habías dado cuenta. Y eso, bueno, pues, ¿qué sentido tiene? Pues que esa conciencia de la que vas adquiriendo cuando ya mantuviste una distancia con la obra terminada, te va a dar la pauta a ser más consciente en las obras siguientes que vas a estar realizando. Y bueno, y a donde finalmente también, digamos, parte de los partícipes de ese proceso creativo, o donde se cierra el ciclo finalmente, es cuando los espectadores pues ven tu trabajo, ¿no? Porque de nada serviría, ¿no?, que hicieras incluso hasta una gran obra si esa obra la vas a tener escondida en un rincón. O sea, el ciclo finalmente de ese proceso de creación culmina en el momento mismo cuando los espectadores ven tu trabajo, y en donde incluso algo muy enriquecedor cuando te dedicas al arte es la retroalimentación, la opinión que te dan los espectadores de tu trabajo, ¿no? Que incluso pues hay cosas que no te habías dado cuenta, los ve el espectador, tú haces esa autoanálisis y pues te das cuenta que efectivamente a veces sí coincide con esa parte de lo que perciben los espectadores cuando ven tu obra, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Miren, hay una parte incluso también psicológica, en donde también cuando vas empezando a trabajar una obra, pues algunos autores como Arthur Ersway, él dice que cuando empiezas a pintar o a esculpir o la obra de la que se trate, empiezas a proyectar tu ego, parte de tu ego, pero de manera fragmentada. Entonces, esa fragmentación de tu personalidad, de tu ser, como que todavía no tiene un orden, está por esas ideas tan vagas, pues todavía esa parte de tu personalidad no se organiza. Hay un segundo punto, y que corresponde generalmente a la segunda etapa del proceso creativo, en donde ya las ideas, donde ya tu ego, pues como que empieza a adquirir cierto orden, cierta coherencia, y esa tensión que tenías en un principio
principio, cuando empezabas a pintar, pues va desapareciendo, ¿no? En el momento mismo en que vas dando orden a esas ideas, esa parte de tus emociones y tus pensamientos que van adquiriendo un sentido en tu trabajo. Miren, hay otra parte también en donde, y es aquí lo que nos plantea Anton Ehreswey, y es esa parte de cómo se empieza a integrar ese ego, esas partes de tu personalidad que estaban dispersas, se empiezan a integrar para hacer un todo, es decir, a crear una unidad. Y esa unidad se ve cuando ya empiezas, incluso con cada mancha, con cada trazo, en el caso de una pintura abstracta, empiezan a tener cierta armonía las partes de esa pintura, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en ese proceso pues se va configurando, se va estructurando la imagen de esa pintura, que en un principio pues era todo un caos, pero precisamente como va adquiriendo un orden, pues ya todo se va integrando, ¿no? Y esa parte de tu personalidad que estaba como dispersa, pues se va ajustando y va adquiriendo una armonía dentro de la obra. Siguiente, por favor. Miren, hay algo que es muy importante y es el proceso de abstracción de una obra. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que para llegar a ser una obra abstracta no lo vas a llegar a realizar de manera directa. Se requiere de todo un proceso para llegar a realizar una obra abstracta. Y bueno, más adelante, bueno, vamos a ver algunas imágenes para que ustedes tengan más claro pues, a qué me estoy refiriendo. Adelante, Jessica, por favor. Miren, y bueno, es parte de lo que siempre en los primeros procesos, cuando está realizando una obra abstracta, hay una referencia con la realidad, es decir, a esta realidad que percibimos de manera cotidiana, la vas estilizando, vas generando cierta transformación en cuanto a las formas. Y bueno, aquí lo que les estoy mostrando es un proceso de abstracción que hizo Picasso, ¿no? Mucha gente se imagina que, bueno, cuando ve la obra, porque generalmente se conoce más la etapa cubista de Picasso, que siempre hizo esas figuras de personas con formas distorsionadas, pero y que dice, pues yo, incluso mucha gente puede pensar que pues yo esto lo haría, ¿no? Y con mucha facilidad, pero no, hay un proceso pues para llegar a lo que, por ejemplo, hizo Picasso. Y miren, lo que podemos ver aquí es que en un primer momento en las figuras de este toro que está representado, pues es muy, bueno, incluso el primer toro pues apenas es como el esbozo, ¿no? de la figura. En la siguiente ya la parte más realista, más apegado a como lo percibimos en la realidad, pero ya llega un segundo, en el tercer toro, por ejemplo, ya empieza a haber ciertos trazos de estilización de la forma, cosa que por ejemplo en el cuarto ustedes lo pueden percibir, en el quinto se acentúa más, sexto, incluso que se pasa algo, si ustedes se dan cuenta, incluso va abstrayendo, es decir, va quitando ciertos elementos de la figura del toro para abstraer. Siguiente. Miren, si se fijan, pues bueno, sigue la figura del toro y sigue siendo una obra figurativa, pero si se dan cuenta, ya está más sintetizada la forma, ya está más estilizada. Entonces, prácticamente, si ustedes observan la última representación de la figura del toro, pues ya es muy esquemática, ya está muy estilizada. Pero pues hubo todo un proceso para llegar a ese resultado que aparentemente pues es muy simple, pero por el proceso que ustedes acaban de ver hay un proceso que es complejo, ¿no? Adelante, Jessica. Miren, de este artista hay una serie de un desnudo en donde, miren, si
ustedes analizan si, por ejemplo, solamente observaran la figura del retrato que está a la derecha, pues no alcanzarían a identificar plenamente de qué figura se trata. Se dan cuenta de que es un desnudo porque pues es una secuencia, ¿no? Es una serie de una representación de un desnudo. Entonces, eso nos habla precisamente que, bueno, Picasso tuvo un proceso de abstracción, de estilización de la forma. Adelante. Y bueno, miren, lo que les comentaba, y además ahorita les voy a comentar también un poco el sentido del contexto de por qué estoy explicando todo este proceso de abstracción. Miren, Picasso, bueno, nació en una familia su padre fue pintor, ¿no? Entonces ya el arte prácticamente le venía desde muy pequeño, ¿no? de sangre, algo ya genético, ¿no? Y bueno, esta obra que ustedes ven aquí la realizó Picasso cuando era un adolescente, tenía 15 años, ¿no? Entonces era, pues realmente, pues incluso cuando tenía 6, 7 años, pues ya, pues tenía en gran parte, pues mucha práctica de dibujo y de pintura. El siguiente, por favor. Esta obra, Ciencia y Caridad, que bueno, evidentemente aquí por la representación simbólica es muy evidente, ¿no? De cuál es el personaje o la persona que representa la ciencia y cuál la caridad, ¿no? Pero si se fijan, pues es una representación, es una pintura figurativa pues muy realista, ¿no? Y de nueva cuenta, eso también es en el transcurso de la adolescencia de Picasso. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, lo que generalmente se conoce de Picasso, pues es la etapa cubista, ¿no? Y en donde esta representación, ¿no? Con las figuras, los rostros distorsionados de una figura humana, pues aparentemente dice, pues eso, pues cualquiera lo podría hacer. Pero bueno, a Picasso ya no le resultaba suficiente esa mímesis, esa imitación de la realidad, pues en su forma de expresión creativa, ¿no? Y pues llega a ese punto. Pero eso lo logró solamente hasta que tuvo un dominio que era prácticamente un maestro en el manejo de la imitación de la realidad para llegar a esta etapa cubista. Siguiente, por favor. Y bueno, no solamente fue el caso de Picasso, sino también otro pintor holandés, Pierre Mondrian. Entonces, en la figura de la izquierda, pues ustedes pueden ver una naturaleza muerta, ¿no? En donde alcanzan a identificar plenamente de qué figura se trata. En la siguiente, bueno, es un árbol, ¿no? Más estilizado, realmente se dan cuenta que va estilizando mucho más la forma, es decir, hay un proceso gradual de la forma. Siguiente. Y bueno, miren, estas figuras, estas formas de abstracción finalmente hicieron llegar a Pierre Mondrian a una representación de una abstracción total. Aquí sí, como digamos todos los pasos previos de abstracción que había realizado Mondrian le sirvieron para llegar a esta forma de abstracción en donde aquí sí ya no existe ningún referente de la realidad, pero pues no llegó de forma gratuita, sino como ya les mostré, pues tuvo todo de la obra de un artista, es decir, tienes que ver, analizar o investigar toda la trayectoria, todo el contexto de la obra que hizo este artista para efectivamente llegar a la conclusión o decir, pues, llegó a la abstracción, pero porque hay todo un sustento, todo un proceso de formación académica, pues para llegar a esta obra abstracta. Porque sí, efectivamente, Toño, hay muchos artistas, ¿no? O que, bueno, dicen que hace pintura abstracta, pero tú alcanzas a entrar a veces, pero eso tienes que tener una mirada muy entrenada, porque a veces se hace pintura abstracta para cubrir deficiencias técnicas. Es decir, hay muchos que no saben dibujar, no tuvieron una formación académica rigurosa de dibujo anatómico, por ejemplo, no saben representar la figura humana, y entonces, como no se da esto,
pues entonces resulta que pues hago mejor manchas, pero te das cuenta, cuando ese trazo como que no está muy bien configurado, no tiene una consistencia en la forma de aplicación, dices, a ver, como que tengo duda, entonces si tengo duda, voy a investigar la trayectoria de este artista y efectivamente voy a ver si lo que él está mostrando, pues si tiene un respaldo en cuanto a formación y para que se pueda considerar como una obra artística. Sí, no sé si respondo a tu pregunta. ¿Alguien más? Yo. Bueno, esta es una pregunta ya de carácter personal. Sí. Durante la realización de sus obras, ¿mezcla intencionalmente sus emociones o sentimientos? Sí, sí, sí. Incluso, fíjate, hay una obra que hice y de hecho el título alude precisamente a ese estado emocional que estaba viviendo en ese momento, y la obra, bueno, fue una serie de 3 cuadros y se llama Trazos Viscerales. Pues esa obra la hice cuando estaba en una época de mucha tensión y de hecho fue una experiencia catártica en el momento de estar realizando la obra. De hecho, cuando tú ves las manchas que hice de esa obra, pues se ve que lo que hice no fue tanto esta parte de estar con el pincel de manera detallada, sino lo que hice más bien con los pigmentos y el material que utilicé, que fue en este caso tierra y marmolina. Lo que hice fue la venta. Entonces, prácticamente incluso la manera de trabajar, que fue aventar y salpicar la textura, y ya conforme fui avanzando le fui dando, digamos, ya el color, ya un poco más el detalle, pero sí fue un reflejo directo de lo que estaba viviendo en ese momento. Sí. ¿Alguien más? Yo quiero preguntar, ¿qué autor se le asocia como pionero en la técnica y en qué época se popularizó? Perdón, no te escuché. Yo estaba... Si puedes repetir, por favor, la pregunta. ¿Qué autor se le asocia como pionero en la técnica y en qué época se popularizó? La técnica en cuanto a pintura abstracta, ¿te refieres? Sí, perdón. Sí, a eso. Ok. Mira, hay una, aunque no fue el primero, hubo pues gente anterior a él, pero finalmente él, de manera oficial, se le conoce como el padre del abstraccionismo, y fue Wassily Kandinsky. Él incluso, Wassily Kandinsky. Kandinsky, incluso búscalo así, Kandinsky, y lo vas a encontrar. Bueno, a él se le considera el padre del abstraccionismo porque él incluso publicó algunos libros, hizo escritos y donde habla precisamente sobre esa parte de la abstracción, ¿no? Incluso realmente se lo recomiendo. Hay un libro muy interesante y yo creo que a ustedes que están aquí en la carrera de estudios culturales les va a gustar, y se llama De lo espiritual en el arte. Y de alguna manera yo emulé o quise hacer algo parecido cuando les hablaba sobre esta experiencia de querer hacer una interpretación cromática a partir del color de sonidos, ¿no? A partir del jazz y del blues. Y pues prácticamente lo que hace Kandinsky en su obra es hacer una representación porque además era pianista, aparte de ser pintor, y él quiso hacer una interpretación a través de los colores, pues de las piezas que estaba realizando también como pianista, ¿no? Sí, él es de los, oficialmente digamos, es como considerado como el padre de la abstraccionismo, Kandinsky. Gracias. No, cedo la palabra. Si quieren. Yo al último. De manera general, ¿qué es lo que busca el arte abstracto? De manera general, bueno, una ya les comenté, ¿no? Es esa parte de el poder extasiarte solamente con la parte visual formal del manejo de los colores, de las combinaciones de los colores, de las texturas, de la armonía, de las formas que ves en esa obra. Pero además, fíjense, pasa algo curioso con una obra abstracta, a diferencia, por ejemplo, cuando ustedes observan un bodegón, un paisaje, una naturaleza muerta, pues, es decir, por ejemplo, si yo hago un retrato de alguno de ustedes, pues no hay mucha, digamos, complejidad
en cuanto a lo que simboliza un retrato. Está el retrato y ahí está, o sea, no hay mucha mayor profundidad más allá de eso. Pero lo que te da la pauta, digamos, pues, digamos, esta parte de riqueza es que el espectador, cuando ve una obra abstracta, hace una interpretación, pero en función de su propia vivencia, de lo que ha vivido, de todo su bagaje en cuanto a percepción de obras de arte, o incluso aunque no tenga mucha experiencia, pero lo va a hacer en función de su propia existencia, de todo lo que ha vivido, y lo va a proyectar en esa, es decir, va a ser como una reinterpretación, una reconfiguración a partir de lo que ese espectador está viendo en la obra. Y otra parte, y eso incluso sería al margen de si es pintura abstracta o figurativa, pues aunque no tenga una figura en concreto, pero hay emociones que hay ahí. Es decir, incluso no solamente emociones, sino también, al menos, y eso de manera personal de un servidor lo pueden, o lo puedo asumir así, y es la parte espiritual, ¿no? De alguna manera para mí es lo que le da el sabor, le da un sentido a mi existir, la parte de la práctica de la pintura. ¿Por qué elegiste a estos tres pintores para hablar de, en general, pues, de la ficción en la pintura mexicana? Sí, mira, pues fue una cuestión, y bueno, cuando se va a hacer una investigación, pues tienes que ser muy realista en el sentido de lo que va a ser más viable que sí pueda realizar. Es decir, yo no podría investigar sobre la obra de un pintor ruso vivo, pues porque finalmente no podrá tener el contacto directo. En este caso, para mí, se fueron dando las cosas porque compañeros míos de la Academia de San Carlos conocían a estos pintores, a dos de ellos, a Francisco Castro Leñera y a Irma Palacios, y además, pues ellos me hicieron el contacto con ellos, pero no solamente eso, es decir, previamente yo ya conocía su trabajo, me gustaba, ¿no? Y eso pues tuvo un interés para que finalmente decir, sí, si tú tienes el contacto con ellos, preséntamelos y pues sí quiero entrevistarlos, ¿no? Fue más bien una cuestión de qué tan viable era, pues, entrevistar a estos artistas, pero además les digo, como segundo elemento, que realmente sí me gustaba mucho su trabajo. Sí. Tengo otra duda, pero rápido. Y la otra duda es si tú abordas en tu investigación aspectos sociales o vistos desde la sociología, porque vemos que se sustenta un tema como la abstracción desde la psicología, ¿no? Porque si hablamos de procesos creativos, pues estamos hablando de un proceso muy individual. Ajá. Pero quiero saber si tú ves allí prudente, o por qué no ves prudente meter estos otros elementos que están más allá del ser, que son sociales, de social. Ajá. Sí, mira, lo que pasa es que precisamente es lo que hablaba en esta cuestión de cómo se terminan los ciclos de la realización de las obras de arte una vez que ya terminaste un cuadro, porque finalmente cuando la obra es mostrada a un público, pues se termina ese ciclo, ¿no? Porque finalmente, en lugar de, lo peor que se podría hacer, como les comentaba hace rato, pues es dejar escondido ahí una obra y pues quién lo vería y cuál retroalimentación habría, ¿no? Por parte del espectador hacia tu obra. Pero a lo que voy, en ese sentido de la interpretación de la obra, es que finalmente sí tiene un carácter social, pero de ese carácter social colectivo, pero en donde está conformado por individualidades y donde además, digamos, su gran riqueza es que efectivamente pues pone sobre la mesa, sobre ese derecho de las personas pues a ser diferentes, y que de alguna manera es lo que estudiamos en la carrera de estudios multiculturales, ¿no? Incluso fíjense, yo creo, y de hecho no creo, más bien estoy convencido de que así es, y eso sí al margen de si es pintura abstracta o figurativa, el arte te genera una actitud, una conciencia. ¿Y a qué me refiero? A veces, y eso implica en las relaciones de poder, de relaciones entre, incluso a veces esferas de poder, ¿no? En donde a veces hay ciertas élites, ciertas esferas de la sociedad que descalifican a cierto sector social o a cierto grupo social.
Pero lo que nos da el arte es de decir, pues no tienes por qué descalificar. O sea, si tú tienes una forma de expresarte, también es válida otra forma de ser y expresarse, llámese a partir de la abstracción, de la figuración, del surrealismo, del cubismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues esa es la conciencia, esa pauta del respeto a los demás, a ser como quieran ser, y que de alguna manera dar ese reconocimiento, pues a ser diferente. No sé si en parte, digo, respondo a tu pregunta, Flor. Sí, gracias. Sí, es. ¿A qué se refiere esta cuestión de que el arte se está mercantilizando y politizando? Pues en un primer momento, concretamente, les digo, es que ahí sí era algo muy válido de acuerdo al contexto social, con lo que hicieron Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, porque ellos estaban representando pues lo que fue un momento histórico muy importante para nuestro país, y nos referimos concretamente a la Revolución Mexicana. Entonces ahí, pues finalmente, fíjense, porque ustedes han escuchado, o me imagino que en algún momento, incluso a lo mejor hasta lo han leído también, se dice que en muchos casos, no se puede generalizar, pero en muchos casos así es que el artista es un reflejo de su tiempo. Y en ese sentido, finalmente, pues ellos, en el contexto de un análisis, de una cuestión de reflexión sobre la Revolución Mexicana que había significado para México, pues hacen esa obra muralística, y sí se justificaba. Pero bueno, ya el punto de desacuerdo que llegaron la primera generación de la abstracción es que decían, bueno, pero es que no solamente nos podemos quedar ahí en la cuestión de representación de estos movimientos revolucionarios, sino más bien hay que ir más allá, ¿no? Pero evidentemente pues sí era justificado plenamente el tipo de pintura que se estaba haciendo. Me surgió una duda de que, por ejemplo, si una persona, aunque no tenga conocimientos de técnicas artísticas, ¿qué sucede al hacer una obra sin tener conocimientos de técnicas artísticas? Mira, y eso, ¿sabes? Igual me recuerda a la analogía que yo les hacía, que bueno, a mí me parece que hay como o se puede hacer como una comparación, un nexo de como por ejemplo cuando un campesino, incluso sin conocer por ejemplo de la música de Bach, de Beethoven, ¿no? De Vivaldi, pues el hecho solamente de escucharla pues le produce cierto placer, ¿no? Estético, y pues ahí no tuvo que ver con el hecho de conocer acerca de si se trata de música barroca o neoclásica y demás, sino simplemente ya la misma música, y además aludiendo a esa naturaleza que como seres humanos tenemos, pues es suficiente para comprenderlo. Obviamente hay un segundo, como que hay diferentes tipos de análisis de comprensión de la obra de arte, que obviamente entre más sepas, pues vas a ser consciente o vas a poder comprender mejor el mensaje que te da el artista, pero no es estrictamente necesario, y por eso pongo el ejemplo de un campesino, alguien incluso analfabeta, pues no necesita que conocer toda la cuestión musical de manera detallada pues para poder disfrutar de la música clásica como generalmente se le conoce, ¿no? Y en este caso también no va a cuenta. Y que incluso, fíjense, en la primera reseña, bueno, el primer texto que hacen sobre mi trabajo, un doctor en sociología del arte, es lo que ponía sobre la mesa, en donde incluso sacó a flote cuestiones que incluso ni siquiera yo en el momento de estar pintando me daba cuenta. ¿A qué me refiero? En algunos casos, bueno, porque la mayoría, bueno, excepto creo que los de primer semestre, les he comentado que tengo una influencia muy importante del oficio de mi papá, porque él es laudero, fabricante de guitarras. Entonces, yo no había sido consciente hasta qué punto había sido tan importante la influencia de mi papá, pero luego resulta que este doctor en sociología del arte, pues dice, oye, fíjate Roberto, aquí, aunque es obra abstracta, se alcanzan a detectar las piezas, las figuras de una guitarra. Entonces, ya de manera como manera de autoanálisis, veo la obra y efectivamente digo, sí, ahí está. Pero además, fíjense, fue curioso porque no solamente es esta parte de la laudería, sino también mi papá pues tiene esa parte musical, porque algunos años se dedicó al canto, fue cantante profesional en un trío, ¿no? Cantaba música de boleros, y
pues resulta que también, aparte de esta cuestión de las figuras, de las formas de una guitarra, también hay un ritmo musical. Obviamente no emanan los sonidos de ahí, de esa pintura, pero sí emana un ritmo, una armonía de colores que te va marcando un ritmo. No, sí, respondo a tu... ¿Alguien más? Ah, sí. Aquí me preguntas, gracias. Sobre esta parte, bueno, dice, ¿de dónde puedo comenzar? ¿Dónde parte esta parte de la inspiración? Y fíjese, eso tiene que ver con algo que yo les comentaba hace rato, ¿no? En el momento inesperado puede surgir alguna idea o algo que te detone a hacer una obra. A mí incluso, por ejemplo, fíjense, ha habido atardeceres, esos atardeceres que son impresionantes, y esa belleza, esa gama de colores en el cielo, por ejemplo, han propiciado que en algunos casos digan, esto me puede servir para realizar tal obra que estoy haciendo. Entonces, pues eso es una parte, es decir, te inspira, te motiva y te da pauta a que esa imagen que viste, les digo, incluso a veces hasta esa mancha que ves en alguna pared, pues te pueda propiciar o te pueda motivar a hacer una obra. Hasta el detalle incluso más insignificante o entre comillas insignificante. Todo puede tener un sentido. ¿Alguien más? ¿Hasta qué punto tu obra te pertenece? Porque pues, es bien sabido que gran parte de todas las obras de arte pues han quedado o se han separado de sus respectivos autores un tiempo o de plano Híjole, fíjate que haces una pregunta muy interesante, porque se habla incluso, bueno, metafóricamente de que cuando haces una obra pues es como si fuera pues como un bebé, ¿no? Porque finalmente pues es algo que generaste, que creaste tú, ¿no? De tu ser más profundo, ¿no? En todo sentido, y pues sí, digamos es parte de tu creación, pero llega un momento, y eso tiene que ver con esta parte que yo les comentaba hace rato, con la participación o cuando el espectador ve tu obra. Y muchos artistas, y yo creo que sí es una parte, sí, es tu creación, pero ya en el momento que se expone en una muestra, en una exposición, ya el espectador hace como cierta apropiación, empieza a ser suya, a nivel sensorial, emotiva, esa obra. Es decir, díganme por ejemplo, y eso en el ámbito de la música, pero eso también se aplica en el caso de la pintura, ¿qué canción no les ha movido el tapete, así como se dice coloquialmente, y que las asume como si fuera suya, porque es algo que les es muy emotiva o muy significativa? Y no la compusieron ustedes, ¿no? Pero finalmente dicen, esa canción me identifica, tiene que ver conmigo. ¿Y eso por qué pasa? Porque finalmente los seres humanos somos como un espejo. Es decir, tú cuando ves una escultura, o incluso una obra de teatro, cualquier otro tipo de piezas artísticas, hay algo de ti que está proyectado y que ves ahí reflejado. Y en ese sentido, pues empieza esa parte de la apropiación, de cómo incorporas esa expresión artística a tu existencia. Entonces sí te respondo en parte. ¿Otra pregunta? Adelante. Bueno, hablando como en cuestiones de la correlación del arte con la sociedad, como por ejemplo el realismo del Renacimiento y como en los años 60 más como el surrealismo, ¿cómo cree que vaya a evolucionar la expresión artística en cuestión de la abstracción y el surrealismo, el deformismo? ¿Cuál sería el siguiente paso? Mira, ahorita desafortunadamente, y por eso digo, está ahorita muy en boga la figura de esta crítica de arte que hace rato les mencionaba, Avelina Nespas, ¿no? Porque finalmente lo que está prevaleciendo, la tendencia artística que existe actualmente es esta cuestión de lo que se le conoce como arte conceptual, ¿no? Es decir, tú pones un objeto en una galería, en un espacio así como en algún momento lo había hecho Duchamp, y a partir de eso, simplemente, y ahí son muy agudos, ahí sí, solamente le das una buena justificación
cosificación conceptual y para decir, oh, miren, esto tiene un valor, pero además incluso es algo absurdo y hasta a veces tiene un grado de perversión, porque pues ustedes saben que en el mundo hay millones de gente de extrema pobreza, es decir, gente que se está muriendo de hambre, pero sin embargo hay obras que, aunque son una ocurrencia como el arte conceptual de poner un objeto que no tiene mucho sentido, que no tiene una factura, que no tiene una técnica artística, pues es valuada en millones de dólares. Y entonces pues dices, pues, ¿de qué se trata, no? Y es esta farsa que yo les comentaba a veces y que tiene que ver con esa mafia de los críticos, de los teóricos del arte. Pero sí, desafortunadamente hay ahorita una tendencia a la expresión del arte conceptual, de los objetos justificados con una idea, un concepto muy bien planteado, pero pues donde a veces sí te preguntas, ¿no? Pues hasta qué punto es real o genuino esta forma de plantear o de proponer esta obra artística. ¿Alguien más? Adelante. En relación con el proceso artístico y la sociedad, ¿dónde cree usted que termina el trabajo de un artista en hacer algo y empieza el trabajo del público en interpretarlo? Pues mira, esto tiene que ver con incluso pues, los hábitos que como sociedad y que incluso ustedes como estudiantes de esta carrera de multiculturales se habla mucho de la formación de públicos. Es decir, ¿qué tanto se tiene el hábito de, cotidianamente, y digamos lo más común es que, por ejemplo, se vaya al cine, ¿no? A ver alguna película y que generalmente, pues más bien taquillera, ¿no? Hollywoodense, pero no tanto, por ejemplo, del cine de autor, ¿no? Y eso es lo más común, pero por ejemplo no tanto existe el hábito de ir a ver una exposición de pintura, de escultura, pasa como en un segundo plano, ¿no? Entonces, finalmente, si es como una responsabilidad, digamos, de hábito, ustedes, por ejemplo, pues están muy jóvenes, pero aún así en algunos casos imagino que ustedes ya son padres, pues lo que nos queda en algún momento, pues es, si saben de la importancia o de la aportación que les puede hacer el arte en sus vidas, pues por qué no crear hábitos, así como por ejemplo en el caso ahorita que están tomando los de primer semestre, sobre todo la clase de literatura y cultura, decir, bueno, qué tan importante es la literatura en sus vidas, pero eso pues es cuestión de también una parte educativa que tiene, pues para que esto vaya convirtiéndose en un hábito social, no solamente de manera muy particular. Yo creo que hay una parte de corresponsabilidad. Uno, digo, como gente que se dedica al arte, pues de mostrarlo, de compartirlo, de difundirlo, pero también por parte del espectador, pues es adquirir hábitos sociales que de alguna manera vayan a contribuir pues a su formación personal, ¿no? En esta parte pues emocional, espiritual, y no solamente tan mercantilista de solamente dejarse llevar por lo que es más conocido o es más famoso, como en el caso del cine, sino que hay otras formas, digamos, de expresión artística. ¿Qué determina o quiénes determinan qué es lo que es arte o lo que no? Y de manera, bueno, más allá de la subjetividad, ¿no? De que pues un artista pues obviamente no trabaja con algo que se pueda sentir, pero ¿qué es lo que nos ayuda? Bueno, más bien lo que los críticos toman para determinar si algo es una obra de arte o no. Miren, los críticos de arte, los críticos del arte que son más honestos, el ejercicio que hacen o la práctica profesional que hacen, y bueno, esos que son profesionales, les digo, y si tienen una ética profesional, es investigar toda la trayectoria artística del autor que está en análisis, ¿no? En su curso de análisis. Porque es muy limitado, solamente hacen la crítica, el juicio de una sola obra de arte, van a tener una perspectiva muy limitada. Entonces, en ese sentido, sí hay que hacer un análisis, una investigación mucho más profunda del trabajo, pues para tener la información y el sustento de decir, bueno, tiene una trayectoria que respalda el trabajo que está haciendo actualmente este artista, pues realmente se puede llamar que es una obra de arte.
porque si no, de otra manera, pues cae en el otro extremo negativo que les comentaba, ¿no? De algunos críticos y teóricos de arte que no son éticos, y aunque ellos saben interiormente de que no tiene un valor, pero porque como hay mucho dinero de por medio, dicen, intenta vender esa obra, pues se presta, ¿no? Aunque ellos en el fondo saben que no es así. Y hay otro elemento, y eso sí, tiene que ver con la pregunta que hace rato me hacía Sabino, ¿no? En el momento también de en qué momento tú sabes de si algo tiene una naturaleza artística o se puede considerar como tal, y es cuando, y de hecho, fíjense, yo creo que para mí incluso sería más significativo, incluso un tanto a veces o diferente a la crítica que te hace un crítico o un teórico del arte. Para mí es muy importante el hecho de si la obra que estoy haciendo le está transmitiendo algo al espectador. En el momento en que una pintura, una obra que su servidor haga, y si no le transmite nada, si no le provoca nada, ahí ya tengo que preocuparme. Incluso ya tendría que cuestionarme si mejor me dedico a otra cosa porque mi obra no está transmitiendo nada. Y que incluso aquí sí, un poco separando esa parte de si incluso el espectador tiene un conocimiento de corrientes artísticas, de estilos artísticos, no, me refiero más bien a lo más inmediato, ¿no? Como el caso de la percepción o de cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que hace rato mencionaba el ejemplo de escuchar música clásica, ¿no? De alguien que no tiene ningún tipo de formación académica. ¿Alguien más? Bueno, chicos, agradecemos su participación en este seminario y antes de retirarnos, pues hacemos entrega de la constancia al maestro Roberto Escobar, que dice así: la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Trayectoria de Estudios Multiculturales y el Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias, otorga la presente constancia a Roberto Escobar Amezcua por haber participado como ponente con el tema El proceso creativo de pintores contemporáneos en México, celebrado el día de hoy, y firman el doctor Eduardo Santiago Nabor, coordinador de la Trayectoria de Estudios Multiculturales, y un servidor como coordinador del CEPIL. Agradecemos y despedimos con un aplauso al maestro Roberto Escobar. Bueno, chicos, pues cerramos esta sesión. La siguiente será el 25 de octubre y los vemos por aquí. Les recordamos que a partir del lunes tenemos el encuentro en Muestra de Investigaciones Audiovisuales, ¿sí? Para que estén al tanto de las actividades que van a haber a lo largo de la semana. Muchas gracias. Un proceso de formación para llegar a este punto, ¿no? Adelante, Jesús. Miren, hay una parte en donde pues sería algo muy subjetivo mencionar si una obra abstracta, por el hecho de ser como tal, o una obra figurativa, pues tiene mayor valor una pintura abstracta por serlo una pintura figurativa. No, aquí más bien hay algo mucho más profundo, y es esa parte de significación profunda de la que dota cada artista en su trabajo. Y miren, eso también viene, y les mostré todo este proceso de abstracción, porque finalmente ahorita hay incluso, como se puede hablar, hasta como de una mafia, ¿no? Dentro del arte, en donde se estaba banalizando la expresión artística. ¿A qué me refiero? Y que incluso a lo mejor ustedes en este momento en alguna ocasión han escuchado, han visto a una crítica de arte que ahorita está en boga, es muy conocida, que se llama Avelina Lesper. Entonces, esta crítica de arte pues hace una crítica principalmente a los artistas conceptuales. Los artistas conceptuales son los que no le dan tanta importancia a la factura, a la práctica de las técnicas, del conocimiento del oficio, sino más bien a la representación o a la proyección de unas ideas en un objeto. Pero esta forma de proceder ha dado pauta a que muchos, incluso aquí se podría utilizar el término de pseudoartistas,
podrían pues prácticamente tener una ocurrencia, pero como existen teóricos, críticos de arte que forman parte de esa mafia, pues legitiman el trabajo que hacen. Es decir, por ejemplo, bueno, miren, mejor no voy a... Ahorita recuerdo, hay una... no, es que más bien creo que les va a quedar más claro por el ejemplo que les voy a contar, a comentar, y es una caja de zapatos vacías que se expuso en una galería en Nueva York. Y esa pieza, o ese objeto, lo presentó Gabriel Orozco, un artista pues legitimado a nivel internacional, y él presentó esa caja de zapatos vacía en una galería, y pues esa era su obra de arte, ¿no? Y entonces, ¿cuál era, digamos, la representación o lo que proyectaba esta obra? Pues decía que lo que representaba esta obra pues es que era el vacío en el que había caído el arte. Pero resulta que si cualquier persona ve esa caja de zapatos vacíos, como no hay ningún referente, pues para la persona simplemente va a ser una caja de zapatos vacíos. A lo que voy es que a partir de este tipo de realizaciones, pues se ha caído en muchas ocasiones en una farsa, en donde finalmente se le concibe a la obra más como una obra de arte, más bien como un objeto de consumo mercantilista. ¿Y a qué me refiero con esto? Miren, y es lo que en muchas ocasiones se le ha pasado comentar a Avelina Lesper, es que si bien los primeros artistas conceptuales, como el caso de Marcel Duchamp, un artista francés, su obra sí tenía sentido como arte conceptual, porque antes de en ningún momento lo había planteado como lo hizo. Entonces, a lo mejor, bueno, si les platico desde qué obra es su obra pues, más conocida, él puso también, así como la caja de zapatos vacíos, pero que bueno, fue muy posterior. Él lo que hizo es que en una galería pues ubicó un urinario, ¿no? Una taza de baño, pues en una galería. Y entonces, bueno, pues, ¿qué representaba? Pues es que hacía una crítica precisamente a cómo se estaba mercantilizando el arte y se estaba incluso hasta sacralizando, es decir, como algo sagrado, intocable, pero sobre todo también en esta concepción mercantilista, material, de concebir la obra, les digo, más como un objeto como mercancía, más que como una obra de naturaleza artística. Entonces, pues, la obra de Duchamp sí tenía sentido porque él hacía esa crítica precisamente a partir de colocar ese urinario en una galería. Pero después, y ahí es donde ella empieza, digamos, a darse, a manifestarse la farsa, es que, pues, ese trabajo ya lo había hecho Duchamp, pero otros quisieron hacer lo mismo que él, pero ya no tenía sentido, porque ya alguien había dicho, pues, que se estaba haciendo una mercantilización del arte, ya el mensaje ya estaba dado, ¿no? Y que es precisamente lo que Avelina Lesper dice, ¿no? Incluso hay ahorita muchas ferias de arte contemporáneo y pues resulta incluso, por ejemplo, si a alguien se le ocurre, voy a poner una, y creo que fue el caso más conocido, estábamos hace un rato con un compañero de unas cubetas, ¿no? Por ahí que a alguien se le ocurrió, las ordenó de cierta manera y pues resulta que eso era la obra de arte, ¿no? O por ejemplo, si yo dijera ahorita, bueno, pues esto lo voy a teñir le voy a poner una tinta roja, le voy a poner 43 y eso va a representar la sangre de los estudiantes de Ayotzinapa, la masacre estudiantil. ¿Sí me explico? O sea, de repente prolifera o impera más la ocurrencia más que el interés por una factura, ¿no? De técnica artística y de responsabilidad y de respeto hacia el oficio del arte, ¿no? Eso es algo que se está perdiendo desafortunadamente. Bueno, adelante. Y bueno, miren, en esta cuestión de que, bueno, la abstracción tiene que ver con un punto de partida de la realidad y a veces como una crítica a partir de esa realidad, es que
la primera generación de pintores abstractos en México, pues lo que dio pauta fue la Escuela Mexicana de Pintura, o lo que se le conoce como el muralismo en México, y de la que formó parte Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Entonces, los críticos de arte, y bueno, sobre todo también más bien los pintores, hicieron una crítica y donde decían que este muralismo pues era un arte sumamente politizado, en donde todo tenía, bueno, pero además tenía su sentido de por qué era eminentemente un arte politizado, porque bueno, se hizo durante la etapa post-revolucionaria, entonces pues todo surgía y tenía un carácter político, ¿no? Pero decía, bueno, pues se entiende, pero llega hasta un momento en que bueno, ya es viable que exista esa temática, pero ¿en qué momento? Pues eso de alguna manera ya está asimilado, ¿no?, por el mundo artístico, por la sociedad incluso que percibe este tipo de obra, y entonces es necesario pues cambiar a otras alternativas de expresión. Y entonces en esta crítica a este arte politizado, bueno, que así se le calificaba por muchos artistas, pues empezó a surgir la pintura abstracta. Adelante, Luis. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, parte, ¿no?, de estas obras que les estamos proyectando, bueno, que les estoy proyectando, es de Diego Rivera, ¿no? Entonces, si ven, pues sí tiene que ver, ¿no?, con un contexto de movimiento social, revolucionario, y eminentemente pues tiene un carácter político. Adelante, Luis. Miren, esta obra es de los artistas, o bueno, del pintor del muralismo de la Escuela Mexicana de Pintura, pues más radical. Incluso él fue un artista muy importante, incluso muy vanguardista para su tiempo, pero en donde hizo un manifiesto y una frase que prácticamente pues fue muy repudiado incluso por muchos artistas, y en donde decía que el muralismo en México, con un tema político, pues esa era la única ruta de expresión. Y entonces así lo dijo, ¿no? No hay más ruta que la nuestra, no hay más ruta que el muralismo mexicano. Y que tiene que ver, les digo, con una temática en muchos momentos, pues más bien que tenía que ver con la Revolución Mexicana. Adelante. Y bueno, en esta crítica que hacen artistas que decían, bueno, creemos que ya hay que trascender este tipo de obra, necesitamos hacer algo que se salga dentro de este modelo, de estos cánones de representación artística, pues vamos a hacer algo que no tenga que ver de manera concreta con un tema de carácter tan social o tan político. Y entonces empieza a surgir la primera generación de obra abstracta en México. Bueno, la obra que están viendo aquí es una pintura de Manuel Felgueres, un pintor zacatecano, y bueno, pues aquí está la obra de Manuel Felgueres. Para mí fue muy significativa porque cuando vi por primera vez la obra de Manuel Felgueres, me fascinó, o sea que entré incluso como una especie como de éxtasis cuando vi por primera vez la obra de Manuel Felgueres, ¿no? Y dije, bueno, estoy convencido cuando vi esta obra que quiero hacer pintura abstracta. Y a partir de ahí, pues me seguí pues para hacer pues una obra de naturaleza abstracta. Adelante. Entonces, si se dan cuenta, pues solamente estamos viendo formas, texturas. Lo que prevalece aquí, y algo fundamental, pues es la factura, es decir, la realización técnica de la obra. Aquí estamos viendo la obra de Lilia Carrillo, fue esposa de Manuel Felgueres, y bueno, fue de las pocas mujeres para ese momento que empezaron a hacer pintura abstracta en México. Murió desafortunadamente pues muy joven, ¿no? Adelante.
Esta obra que ustedes ven ahí, pues es otra obra, bueno, de los últimos pintores que quedaban en México, de la primera generación, Vicente Rojo. Y en donde, bueno, de manera pues muy evidente ven esta parte, es decir, de nueva cuenta, no hay una figura explícita, sino solamente ven texturas, manchas, pero no hay una figura en concreto. Adelante, Luis. Bueno, y esta es la obra de otro de los pintores que personalmente a mí más me gusta, y es la obra de Fernando García Ponce. Él era muy, aparte de utilizar solamente pigmentos, acrílico, de óleo, también utilizaba mucho el collage, ¿no? Y algo que es peculiar y que tiene que ver incluso hasta situaciones familiares, porque bueno, él tuvo un hermano, un escritor que se llamó Juan García Ponce, y entonces lo que hizo Juan García Ponce fue de alguna manera darle el respaldo teórico, conceptual, de la explicación de lo que hacía esta generación de pintores abstractos. Y bueno, pues fue muy significativa su colaboración con esta pues primera generación. Adelante, Luis. Y bueno, de los iniciadores también, pues fue Rubén Garzón, ¿no? Otro, es un mexicano, pero de ascendencia húngara, y bueno, pues él nació aquí en México, pero bueno, les digo, pues tiene ascendencia de otros países, pero finalmente, pues de nueva cuenta, en otra forma, pues quizás un poquito más definida de formas, pero finalmente, pues sigue esta parte de representación abstracta en el sentido de que no identificamos una figura en concreto en el espacio pictórico. Adelante. Y bueno, hay una segunda generación de pintores abstractos, y en esa segunda generación de pintores abstractos es donde, bueno, seleccioné, y bueno, las cosas se fueron dando para realizar la entrevista a tres de ellos. Una de ellas, la maestra Irma Palacios, el maestro Francisco Castro Leñero y Alfonso Mena Pacheco, ¿no? A quien pues tuve la fortuna de entrevistar y pues tener ese diálogo de manera directa con ellos. Esta obra que ustedes ven ahí pues es de Irma Palacios. Fue, les digo, pues de las contadas pintoras abstractas, porque no hay muchas desafortunadamente, pero pues tiene una factura muy cuidada, es muy rigurosa en su forma de trabajo, e incluso el título de su obra pues alude, por ejemplo, a su lugar de origen. Ella nació en Guerrero y de repente hacía esa asociación, por ejemplo, con la parte geográfica de algunas zonas de su tierra, y pues las representaba en su obra. Adelante. Ella estudió en la Esmeralda, que bueno, junto con la Academia de San Carlos son las dos escuelas de educación superior de arte más importante de México y de América Latina. Entonces, pues ellos se formaron en estas instituciones. Lo que ven aquí es la obra de Francisco Castro Leñero, que pues curiosamente, casualmente, pues es esposo de Irma Palacios. Y de hecho, bueno, pues cuando fui a realizar las entrevistas, las realicé en un mismo día. Primero pasé con la maestra Irma Palacios y después pues pasé con su esposo Francisco Castro Leñero. La maestra trabajaba en la planta baja y su esposo trabajaba en la planta baja, pero incluso pues compartían ahí los espacios, vaya, porque pues por ese matrimonio, ¿no? Pero a pesar de que son ese matrimonio, pues obviamente está esa parte de tomos de esa singularidad expresiva pues de cada artista. Adelante.
Y bueno, al tercer artista que entrevisté se llama Alfonso Mena Pacheco. Y bueno, él es un pintor en donde su trabajo ha tenido un reconocimiento muy importante, porque incluso él expuso en el Palacio de Bellas Artes, y entonces exponer en el Palacio de Bellas Artes es prácticamente pues ya estar en las grandes ligas, como se dice coloquialmente, ¿no? Pero a pesar de tener un reconocimiento tan amplio, y cosa que a mí me favoreció, pues cuando ya lo pude contactar, pues no puso ningún pero pues, para que le hiciera la entrevista, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues aunque ustedes de nueva cuenta ven aquí, no hay como un orden aparentemente, pero sí hay un cuidado sobre la factura, sobre la cuestión técnica en la obra. Adelante. Y bueno, Roberto Turbul, acá le pensé que sí, que tenía por ahí los datos. Bueno, ese es otro pintor, también de esta misma generación, y la obra se llama Representación o Danza de los Payasos, y en donde, bueno, pues obviamente las esferas, los símbolos que están ahí en la imagen, pues alude a los payasos, ¿no? Y de hecho, fíjense, es curioso porque este pintor, Roberto Turbul, fue el que hizo el contacto para que yo pudiera entrevistar a Alfonso Mena Pacheco, que en ese momento, pues él se encontraba un momento en México y en otro momento se iba a Nueva York, entonces andaba de un lado a otro, pero él me hizo el contacto, pues de poder entrevistar a Alfonso Mena Pacheco. Adelante. Y bueno, otro de los autores, Raúl Herrera, y fíjense, algo peculiar es donde pues hay mucha exploración de técnicas en los artistas. Por ejemplo, en este caso, aunque bueno, se aplana mucho la figura cuando es una fotografía, pero no solamente emplean los pigmentos más comunes como el óleo, la pintura acrílica, sino también empiezan a mezclar collage y otro tipo de materiales. Incluso por eso es que se le pone en muchas, pueden ver en la ficha técnica o los datos técnicos de la obra que a veces se les pone técnica mixta para enumerar toda la cantidad de tipo de materiales que se utilizaron para realizar la obra. Y bueno, lo que les voy a presentar es, a continuación, les digo, hice una serie de entrevistas, tuve ese diálogo, tuve la oportunidad de tener el diálogo directo con 3 pintores abstractos. Y bueno, la primera entrevista que hice con uno de ellos, pues fue de alguna manera la más sencilla, porque en ese momento fue una entrevista que le hice a Alfonso Mena Pacheco, pero bueno, de alguna manera fue de manera más sencilla, pues como no estaba en ese momento aquí en México, pues nos comunicamos por correo electrónico, y pues fue la más sencilla porque le envié un cuestionario con las preguntas que tenía de mi diseño de encuesta para la entrevista, y pues él simplemente me respondió. Cosa que pues a mí me facilitó el trabajo, porque más bien, por ejemplo, en el caso de Irma Palacios y de Francisco Castro Leñero, pues tuve que llevar mi grabadora pues para registrar pues la conversación, ¿no? Pero en este caso pues fue de manera directa, pero aún así da cuenta puntual acerca de cuál es su proceder creativo. Adelante. Bueno, pues es parte de las respuestas que me dio Alfonso Mena. Y bueno, una de las preguntas era, bueno, ¿por qué decidió hacer pintura abstracta? Y bueno, esta misma pregunta se realizó en los otros 2 pintores, y la mayoría coincidía en que para ellos el hecho de haber decidido hacer pintura abstracta es el valor de la factura, del oficio, no tanto en cuestión de la representación tan mimética o tan parecida a la realidad, sino más bien lo que les importaba más era el manejo de las formas, de los colores, de la textura, de la armonía de las formas en sí, ¿no? Esa es una constante. Ahora, fíjense, esto es muy importante porque es prácticamente como una alquimia en donde el artista debe tener mucho cuidado, porque si en
empleas los materiales de manera inadecuada, por ejemplo, se te puede traquelar una obra. Y eso incluso cuando ya vendiste un trabajo, pues incluso hasta puedes tener problemas legales, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante esta parte de la factura, del conocimiento de la técnica. Bueno, otra de las preguntas pues es ¿cómo empezaba a realizar un cuadro, ¿no? Y tiene que ver con esta parte que yo al principio les comentaba de cómo algunos autores como Anton Ellsworth o Sabina Gaudenko pues hablan de 3 etapas, ¿no? Generalmente, aunque no puede ser aplicable tampoco, es como si fuera una fórmula matemática y que aplique para todos los artistas, pero digamos es como la manera general en donde la mayoría de los artistas pues proceden así, ¿no? Pero bueno, aún así hay ciertas particularidades. Entonces, la mayoría de los artistas pues tiene esa idea vaga de realizar una obra, pero lo curioso es que por lo general pues empiezan con una temática, una idea central en la cabeza, y esa poco a poco en el transcurso de estar pintando pues se va clarificando. Por eso les decía que en un primer momento, aunque incluso tú tengas un boceto muy elaborado, ya en el momento de la ejecución hay muchas formas, muchas figuras, muchos trazos que se van a proyectar, que van a salir, porque en ese momento pues es que incluso si se pasa algo curioso, a mí de repente me han preguntado si puedo repetir una obra que hice hace algún tiempo, y mi respuesta es que no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque les digo, miren, pues cuando hice esa obra hace un año, incluso puede ser hace unos meses, pues era otro Roberto diferente, que estaba sintiendo y que estaba en un momento emocional diferente, o incluso con otra forma de pensar diferente actual. Entonces, a lo que voy es que no podría repetir exactamente el momento de mi existencia en el momento actual. Eso es algo imposible, ¿no? Entonces, es prácticamente imposible repetir un momento existencial y menos un momento creativo, ¿no? Adelante. Esto, bueno, yo le preguntaba, Alfonso, bueno, ¿puedes visualizar los resultados? Decía, pues, hasta cierto momento sí, por la experiencia que tengo en esto trabajando ya bastantes años, pero aún así siempre habrá algún detalle, alguna figura, incluso a veces alguna, entre comillas, accidente, pues que no había considerado, pero finalmente lo aprovecho, lo asimilo, y por la presión de la técnica que conozco, pues lo aprovecho para realizar la obra. Adelante. Bueno, pues esto tiene que ver con las etapas creativas, ¿no? Y en donde, bueno, les digo, pues esto es muy variable porque no es como una ecuación matemática, sino que siempre existen muchas variables en el momento de estar pintando una obra o esculpiendo, dependiendo del tipo de obra que se esté realizando. Adelante, Jessica. Fíjense, la pregunta 6 que le hice a Alfonso, pues era muy peculiar, porque generalmente a muchos pintores nos pasa, y es saber en qué momento la obra ya está terminada. Y de hecho, bueno, les puedo compartir que en un momento, a mí, en alguna ocasión, pero eso me sirvió de lección para ya que no se volviera a repetir, quise hacer casi perfecta, ¿no? Perfecta entre comillas, una obra, la quise mejorar, y entonces como ya tenía muchas horas de trabajo, pues resulta que en lugar de mejorar, cuando quise mejorarla y dejarla casi perfecta o que satisfaciera mi parte de intención creativa, pues resulta que más bien empecé a estropear la obra. Y entonces, ¿cuál fue la lección ahí? Que ahora ya cuando casi estoy a punto de finalizar, o incluso donde aparentemente estoy seguro de que ya terminé la obra, doy un espacio, dejo pasar horas o incluso a veces un día, 2 días, para verla con ojos más frescos y tener un distanciamiento emocional con la obra. Porque si no, les digo, como el caso de la primera obra que hice, me desesperé porque las manchas, los trazos no empezaron a funcionar, y lo que hice en un momento de catarsis, de desesperación, empecé a manchar la pintura, y
pues esa pintura ya no existe, ¿no? Existe porque, bueno, se hizo un registro de la obra, pero ya no dejó de existir, ¿no? Entonces dije, lección, cuando ya casi termines, mejor date un tiempo, un espacio, déjala que pues no te atrape o que no te tenga atrapado, pues para que seas más consciente de lo que estás haciendo. Y pues a partir de ahí, pues es la manera como procedo, ¿no? No termino una obra en todo un trayecto, sino que me doy espacios, ¿no? Adelante. Y bueno, la pregunta 7, pues tiene que ver con esta parte técnica, ¿no? Que una y otra vez, y yo creo que es una característica común a todos los que hacemos pintura abstracta, el valor, la importancia que tiene la factura técnica en la realización de la obra, y que finalmente les decía antes, eso es el interés primordial para decidirse en gran parte, pues, este tipo de pintura abstracta. Y bueno, otro elemento y que tiene que ver con la parte técnica es, pues, qué tanto te interesa o no la perdurabilidad de la obra. Si te interesa la perdurabilidad de la obra, entonces vas a investigar y vas a utilizar de manera adecuada el tipo de materiales. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes van a empezar a pintar un cuadro, lo primero que tienen que hacer es preparar la tela, el lienzo sobre el que van a pintar, porque si no lo preparan, a corto plazo, a mediano o incluso si son afortunados a largo plazo, se les puede traquelar, se les puede afectar la tela. Pero eso incluso pues tiene un principio. Entonces, si no tienes mucho cuidado con la utilización adecuada de los materiales de la factura, pues puedes tener bastante problema. Y en ese sentido, si se te traquela, pues solamente ese sentido de perdurabilidad, de trascendencia en el tiempo de la obra, al menos física, pues no va a ser posible. Y bueno, la composición es una parte muy importante y tiene que ver como en la manera en que el artista organiza el espacio de la obra o de la imagen pictórica. En este caso, bueno, ¿qué es esa composición? Es decir, en qué tipo de colores vas a utilizar para que haya una armonía, si vas a poner un trazo al centro, si lo vas a poner a la izquierda. ¿Con qué sentido? Pues para que haya una unidad y haya una integración de las formas en un todo. Y bueno, pues ahí les digo hay muchos elementos todavía, ¿no? Y aquí nos podríamos incluso llevar, porque hay muchos elementos que dejé a un lado, porque esto pues es un infinito, es decir, y esto lo comento porque en alguna ocasión un antropólogo me decía que, bueno, quizás, o sea, que no me involucrara tanto con mi trabajo en el sentido de dejar cierto espacio solamente para el momento de la pintura y otro para mis momentos de mi vida personal. Pero saben, bueno, y eso no puedo generalizarlo, lo hablo por mi persona y bueno, por algunos compañeros, colegas que se dedican a la pintura, al arte, es que prácticamente es muy difícil que separes tu vida personal de tu obra. ¿En qué sentido? Cuando tú vas por la calle, por ejemplo, puedes ver una mancha en una pared y esa mancha, o incluso hasta alguna parte, incluso hasta de algo muy común, muy cotidiano, de una flor, pues ese color de esa flor, esa mancha, ese rasgo de alguna pintura te puede dar la pauta a que lo asimiles y en algún momento esa mancha que viste, esa experiencia que tuviste incluso de carácter emocional con alguna persona, te puede servir para que lo proyectes en la obra. Entonces, la parte existencial se convierte de alguna manera en tu manera se convierte como en tu materia prima, vaya, para poder trabajar. Entonces, les digo, al menos en mi caso, ¿no? Les digo, y en una gran cantidad de colegas, de amigos, de compañeros que he conocido, hablan de esa parte, ¿no? Que es muy difícil separar esa parte emocional, psicológica, de todo tu ser con la obra, porque les digo, finalmente funciona como tu materia prima también para el momento de creación. Y bueno, pues hasta aquí voy a terminar mi presentación. Y bueno, no sé si en algún momento dado se dé la pauta para preguntas y respuestas, pues
pues estoy con toda la disponibilidad para que lo hagan. Gracias. Gracias al maestro Roberto Escobar. Y bueno, abrimos una pequeña sesión de preguntas. Si alguien quiere expresar una duda al maestro o algún comentario al respecto sobre lo que nos acaba de platicar. Ángel. Al momento de hacer una pintura abstracta, ¿cómo se puede considerar que es abstracta y que es una obra de arte si llegara, por decir, alguien y llegara a hacer como un lienzo y decir considerarlo como arte en sí? O sea, ¿qué es ese factor para considerar? Sí, miren, y bueno, eso en parte tiene que ver, ¿se acuerdan de los pasos de la secuencia de abstracción que hizo Picasso, que les proyecté? Pues cuando ustedes, y eso, bueno, ustedes finalmente como estudiantes de la carrera de estudios multiculturales, valga la redundancia, pues van a tener que hacer en algún momento quizás cierto análisis, cierto reflexión acerca de una exposición, de alguna obra, de un artista. Y yo lo que siempre les sugiero es que no hay que remitirnos solamente a una sola obra para hacer un juicio o un análisis